Vamos a continuar, hermanos, entonces, con este estudio, el estudio que iniciamos hace 8 días, el día de reposo, es el estudio que vamos a estar revisando. Y pues vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a darle gracias y también pedirle su ayuda para este estudio. Amado Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte por la oportunidad de estar juntos, por la oportunidad, Padre, de abrir las Escrituras en este día. Sabemos que tú eres el que nos ayudas, nos ministras, instruyes nuestros corazones. Queremos, Señor, en esta hora, pues, acercarnos a ti para que seas tú glorificado, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en este mensaje a seguir estudiando, aprendiendo de tu palabra. Nos queremos poner en tus manos y, Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hace 8 días estuvimos abordando, eh, esta primera parte que fue realmente como enfocarnos a dar un contexto del mandamiento. Quiero solamente hacer un resumen de algunas cosas importantes. Bueno, pues solamente vamos a leer nuevamente el pasaje de la Escritura que está en Éxodo 20, el verso 8 al 11. Y este pasaje pues nos habla precisamente sobre esto, sobre el mandamiento del día de reposo. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y bueno, hermanos, pues ya dábamos una explicación respecto a este día, que inclusive pues en el contexto del judaísmo, del pueblo de Israel, el día de reposo, ellos es el día sábado, ¿sí? El día sábado. Hablábamos acerca de que la palabra reposo dice ahí es un concepto hebreo que se dice Shabbat, y así le denominan los judíos a su día de reposo. El día sábado es el Shabbat para ellos, el Shabbat, y ellos pues ese día descansan, cesan de sus actividades. No sé si ustedes tienen conocimiento de alguna persona que sea judía, a veces algunos familiares o uno mismo ha llegado a trabajar con gente que es judía de religión y pues son muy estrictos en este sentido respecto a sus ceremonias, sus actividades de ese día. Hay toda una preparación para descansar y también para tener ese día como un día de reposo. Bueno, el Shabbat, pues para los judíos es el día sábado, es su día de reposo, de descanso, y eso es lo que en el Antiguo Testamento se veía, hermanos. También decíamos, hermanos, que el Shabbat o el día de reposo en el Antiguo Testamento estaba acompañado de ceremonias y rituales. Las ceremonias, los rituales, las ceremonias que se hacían, los rituales eran sombra y figura de lo verdadero. Y decíamos esto, muy importante, hermanos, por lo que habla Colosenses, Hebreos, estas están anuladas, es decir, las cuestiones ceremoniales o los rituales que se llevaban a cabo en el día de reposo. El cristiano pues no es que los guarde, no debe de guardarlos, o sea, no son para que las guarde el cristiano. Eso es en el antiguo pacto, ¿no? Entonces ahí nos tendríamos que definir. El que quiere estar en el antiguo pacto, pues tiene que guardar todas las cosas del antiguo pacto, y por eso nosotros estamos
en un nuevo pacto, ¿verdad, hermanos? Ese nuevo pacto es el que nos dijo Jesús cuando habla con sus discípulos, dice que es la cena del Señor, están ahí instituyendo la cena y Jesús dice, esta es la copa del nuevo pacto. Y ese pacto, hermanos, pues es precisamente el pacto que hizo Jesús, pues con nosotros, ¿no? A través de su sangre, su sacrificio. Ese es el nuevo pacto. Entonces, nosotros estamos en un nuevo pacto. Y ya eso también nos va dando una idea, hermanos, de qué cosas son las que nosotros del Antiguo Testamento, pues ya no es necesario que nosotros guardemos, que celebremos o que estemos atados a guardar, a obedecer esas ordenanzas ceremoniales o rituales. Bueno, también decíamos que existen esas ceremonias, esas leyes ceremoniales, rituales, hay leyes civiles, también hay leyes sanitarias que están en el Antiguo Testamento y también hay leyes morales, ¿no? Eso es lo que decíamos. Por ejemplo, las leyes morales, una de ellas muy clara en el libro de Éxodo capítulo 10, perdón, capítulo 20, son leyes ceremoniales, donde Dios nos habla de los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces, son leyes morales y esas están vigentes, ¿no? Las leyes morales, como el no matar, no hurtar, el no decir falso testimonio, no codiciar, no cometer adulterio, son leyes que todavía están vigentes, hermanos, amén. Entonces, eso es lo que decíamos y estos son aspectos importantes, hermanos. Quiero mencionar otro punto también que hablábamos. Decíamos también que guardar el día de reposo es un precepto moral, o sea, de 6 días de trabajo, tener uno de descanso es un precepto moral. O sea, hermanos, lo que Dios busca es que el hombre tenga descanso, deje sus actividades para poder tener mayor libertad. Ya mencionábamos los propósitos, ahorita los voy a recordar, los propósitos del día de reposo. Entonces, un precepto moral, lo que decíamos respecto al día de reposo. Sin embargo, hermanos, recordemos, decíamos hace un momento también, el día de reposo en el Antiguo Testamento estaba acompañado de rituales y de ceremonias. ¿Qué rituales había en el día de reposo? Solamente por recordarlas. Los holocaustos. Todos los días ofrecía un cordero en la mañana y otro en la tarde. Pero el día de reposo se agregaba otro cordero más a cada sacrificio. 2 en la mañana y otros 2 en la tarde. Entonces había holocaustos, un holocausto especial en el día de reposo. También había como que la ceremonia del día de reposo implicaba recordar o conmemorar la liberación de la esclavitud de Egipto y también conmemorar la creación del universo. Eso es parte de las cosas que se celebraban en el día de reposo. Ahora, cuando la Biblia nos dice que debemos de guardar el día de reposo, guardar el día de reposo no es guardar un rito ceremonial o una ley ceremonial. Se refiere al aspecto moral, es decir, buscar un día de descanso. Lo mejor sería, hermanos, que hubiese un día de descanso, pues como en este caso, los cristianos tienen ahora su día de descanso el domingo. Domingo es un día especial para los cristianos, eso lo vamos a ver el día de hoy, por qué para los cristianos es el domingo. Y bueno, el aspecto es que, ¿qué sucede con aquellos que no pueden descansar el día domingo? Porque hay ciertos trabajos en donde las personas, eh, donde las personas eh, eh, necesitan trabajar. Por ejemplo, pensemos en un médico. Hay trabajos que no se pueden dejar, ¿no? Como en un hospital, como la seguridad.
por ejemplo, de una ciudad, de una comunidad, de una colonia, ya digamos. No hablemos así a esa magnitud, hablemos hasta de una colonia. Necesita haber policías. Si descansaran los policías el día de reposo, uy, hermanos, pues ese día sería a lo mejor, donde más delitos, más, pues sí, más delitos se presentan, diferentes delitos, asaltos, a lo mejor riñas, quizás hasta, no sé, robos a casa habitación, distintas cosas. ¿Cómo sería el andar en las calles, ¿no? Sin los policías. Bueno, pues seguramente eso sería como que lo verían como la oportunidad para los delincuentes, lo verían como la oportunidad para hacerlo malo. Entonces, hay trabajos que sí se requiere que se mantenga una labor, ¿no? Pero aquí el propósito del día de reposo es que 6 días trabajes y uno descanses. Aun cuando hay trabajos que se realizan en domingo o que es necesario que sigan estando en domingo, a esas personas les sustituyen ese día por otro día en la semana. Puede ser otro día entre semana que les dan de descanso a los policías, a lo mejor a los médicos, a los enfermeros. Imagínense los bomberos, hermanos, que no trabajaran en domingo, ¿no? Pues este día no vayan a provocar un incendio porque es domingo y no trabajamos. Pues es algo ilógico, ¿no? Que se pueda plantear eso. Pues a veces hasta para venir aquí a la reunión, imagínense que el de la ruta no trabaja porque es día domingo, ¿no? Híjole, ¿y ahora cómo llegamos a la congregación? Que no trabajara el transporte público, ni taxis, ni el metro, ni las peceras, ni los mototaxis estuviesen trabajando porque es domingo. Entonces, hay ciertos aspectos que quizás serán necesarios, ¿verdad? Y eso lo digo porque, como dice el mandamiento, ¿no? El mandamiento dice, pues no harás ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, etcétera. Y como tal es la instrucción. Pero imagínense que así se cumpliera realmente ese mandamiento, hermanos. ¿Cómo llegaríamos el domingo a la reunión? Pues los que tenemos carro, hermanos, pues a lo mejor podríamos decir, no se me va a complicar. Me subo al carro y llego a la congregación, pero si no hay transporte, ¿cómo van a llegar los hermanos que se vienen en la pecera, en el taxi, en la combi, en algún otro medio de transporte? Va a ser difícil, ¿no? Entonces, esto lo estoy comentando porque estamos hablando de que la idea es de que 6 días se trabaja, uno se descansa, pero hay trabajos que a veces son necesarios inclusive dentro del mismo día domingo. ¿Sí, hermanos? Distintos trabajos, no solamente estos que mencioné, hay otros más. Y bueno, estos trabajos, hermanos, pues a lo mejor tendrán que buscar otro día que tengan un día de descanso. Entonces, eso es, eso es realmente la condición en este día de reposo. Bueno, vamos a ver otro aspecto, por ejemplo, lo que decíamos, los propósitos del día de reposo. Esto es importante, hermanos. ¿Cuál es el propósito del día de reposo? Descanso físico y mental. Que de esos 6 días que has estado trabajando tengas un descanso físico y mental. Y no estoy hablando solamente del hermano, del varón que sale al trabajo, sino que aún la ama de casa pueda descansar aún de ciertas actividades y labores de casa, las que pueden dejarse para otro día, cuestiones que se pueden posponer. O sea, no, el domingo no es como el día, como cualquier otro día, donde la ama de casa quizás desde muy temprano hasta muy tarde está laborando en las labores domésticas, en las labores de casa. El día domingo puede ser un día diferente, donde inclusive tiene un descanso de todas aquellas labores que ha venido haciendo durante el transcurso de la semana. También, obviamente, en la medida de lo posible, ¿no? Porque eso no implica que por guardar el día de reposo, pues a lo mejor, no sé, no sé, no va a haber ahí platos a lo mejor para poder
participar de los alimentos o comer, porque pues como es día de reposo, no hay que hacer esto, no hay que lavar, no hay que hacer estas labores. No, o sea, realmente hay que considerar qué es lo que se tiene que hacer para buscar tener ese descanso, pero también que se sigan pues supliendo las necesidades fundamentales del diario vivir, como también el participar de los alimentos. Bueno, entonces tiene como propósito el descanso físico. Otro aspecto es cesar por un día de los deberes cotidianos para enfocarse en enfocar nuestro ser en Dios. Es decir, que hagamos a un lado el afán, hermanos, hagamos a un lado el afán y nos demos el tiempo para buscar a Dios con mayor libertad. Porque a veces entre semana quizás las apuraciones, las preocupaciones, las responsabilidades, las tareas, los quehaceres, los deberes, le restan calidad o inclusive hasta tiempo en nuestra búsqueda de Dios. Entonces, este día, hermanos, el día de reposo, pues es un día en donde ya no estás corriendo, ya no estás apresurado, con el tiempo encima, tienes más libertad para enfocar tu ser en Dios. Por ejemplo, estando en la reunión, alabando a Cristo, escuchando la palabra, a lo mejor ya en la tarde, otra vez ahí en lo personal, meditando en algo que Dios te habló en tu vida, haciendo oración por alguien más, visitando a algún miembro de la familia, etcétera, porque eso es otro aspecto. El tercer aspecto es un periodo amplio para acercarnos a Dios con libertad. El cuarto, un tiempo más o un más tiempo para podernos relacionar con seres queridos. Entonces, por un lado es un descanso físico que te va a ayudar a concentrar tu ser en buscar a Dios, tener tiempo para Dios, y el otro aspecto para poder estar relacionándote con tus seres queridos. La familia, platicando el esposo, la esposa, platicando con los hijos, los padres, con ellos, visitando un hermano, una hermana, visitando en la familia en la fe, o familiares en la carne, en la sangre, o sea, familiares que a veces necesitamos ver, que no normalmente no los vemos. Es un momento para relacionarse con aquellos seres queridos también, hermanos. Obviamente con el propósito, pues propósitos correctos, sanos, donde pues nuestra convivencia no rompa pues o es decir, que aún por tener esa convivencia no sea un aspecto que afecte nuestra vida cristiana. Obviamente no estamos hablando de relacionarnos, pues juntarse con familiares para tomar, para el baile, para una fiesta, para alguna actividad así. No, es una convivencia en donde se le visita, a lo mejor está enfermo, a lo mejor tiene tiempo que no se le ve, se le saluda, hay una plática de saber qué es lo que ha sucedido en su vida y hasta a veces eso es ocasión para poderles dar un mensaje de Cristo o hasta hacer una oración por los familiares, hacer una oración ahí por los familiares de forma presencial. Entonces es un momento para también relacionarnos con nuestros seres queridos. Y bueno, hermanos, también estamos mencionando esto porque son aspectos que nos hablan acerca de cómo debemos estar en el día de reposo. Este es el propósito. Ahora vamos a pasar a este otro punto, hermanos. Ya hemos mencionado lo que está en relación a los propósitos del día de reposo y vamos a hablar, en este caso, vamos a hablar acerca de por qué los cristianos guardan el día de reposo en domingo.
Bueno, el primer punto, hermanos, ¿cuáles son esas razones por las cuales los cristianos guardan el día de reposo en domingo? Lo primero es, hermanos, a causa de la resurrección de Jesucristo. Jesús resucitó en domingo. Y ese evento en la fe cristiana es un evento muy importante, hermanos. Es un evento muy importante la resurrección de Cristo. Es el evento es el evento con el cual culmina Cristo su obra de redención. Con la resurrección Jesús culmina la obra de redención. Él resucitó y nos da la esperanza de que también nosotros vamos a resucitar para la vida eterna. ¿Amén? Entonces, ese evento, hermanos, fue muy importante. Si recordamos ya que hemos estudiado sobre la resurrección, un domingo hablábamos sobre este evento, la resurrección de Cristo. Y bueno, hermanos, pues fue un evento muy importante. Un evento muy importante. Los discípulos estaban muy tristes porque Jesús había sido muerto. Estaban muy tristes, con miedo, con desesperación, con angustia, sin saber qué va a ser de ellos. Y después, el domingo, hermanos, llega la noticia a sus oídos. El maestro ha resucitado. Jesús ha resucitado. Y hermanos, pues eso empezó a darles una esperanza. Y Jesús, además, durante 40 días, dio testimonio de la resurrección. Como leíamos también en ese estudio que hablábamos el domingo sobre los eventos que se dieron en la resurrección, durante esos 40 días se estuvo presentando a diferentes personas, entre ellos sus discípulos e inclusive a otros 500 más hombres, hermanos en la fe, que se les apareció en diferentes momentos para dar en efecto ese testimonio de que Jesús había resucitado. Amén. Entonces, el evento de la resurrección es un evento que ocurre en domingo, hermanos. Vamos a verlo, eso ya lo hemos estudiado, pero esta es una de las razones, una de las razones de peso por qué los cristianos empezaron a guardar el día domingo como un día especial en su vida. Marcos capítulo 16, vamos a ver aquí en Marcos 16. El verso 9. Marcos 16:9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y bueno, nos dice que el día de la resurrección de Jesús fue el primer día de la semana, es decir, el día domingo. El día domingo es cuando resucita el Señor Jesucristo, ¿sí? El primer día de la semana, pues es domingo. Normalmente nosotros pensamos que es el lunes, ¿no? Pensamos que es el lunes, el primer día de la semana, pero no, en realidad es el domingo. A partir del domingo comienza una nueva semana. Y esa semana empieza en el día domingo. Luego sigue el lunes, martes, miércoles. Y bueno, sin embargo, bueno, el día que el día que Jesús resucitó, dice, es el primer día de la semana, es decir, el domingo. También en Lucas capítulo 24, pues nos hace referencia también a ese hecho. Y bueno, estos textos nos ayudan a, hermanos, a ver que en donde dice la escritura que Jesús resucitó el domingo. Bueno, pues cuando esa pregunta alguien se las haga, estos textos son la respuesta. Dice ahí, el primer día de la semana, muy de mañana,
vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Entonces, el primer día de la semana es cuando resucita el Señor Jesús. Y bueno, hay otros textos más, ahí en Juan, también, Juan capítulo 20, habla sobre ese aspecto. Ahorita no lo vamos a ver, pero son los textos donde nos hablan sobre la resurrección, donde Jesús se presenta precisamente a los discípulos. Vamos también al segundo punto, hermanos. Entonces, esta es la primera razón. ¿Por qué los cristianos empezaron a guardar el domingo como un día de reposo o un día especial? Bueno, primero por la resurrección de Jesús. Segundo, el segundo razonamiento es que ese día se apareció y se reunió con sus discípulos. O sea, no solamente resucitó, como decíamos hace un rato, también él dio testimonio de la resurrección, se reencontró con sus discípulos, se reencontró con los discípulos. ¿Cómo fue eso, hermanos? Pues cuando se apareció con ellos, estando, por ejemplo, en la casa donde estaban ellos reunidos, los que le salió ahí caminos a Emaús, iban unos con dirección a una comunidad llamada Emaús, los discípulos, y en el camino se les juntó un viajero y platicaban con él, y dice que sus corazones ardían cuando él les hablaba y les abrió las escrituras, y de repente llegan a un lugar donde invitan a que se quede con ellos el viajero, él va a dar gracias y en ese momento desaparece de su presencia y se dieron cuenta que era el maestro. Hermanos, regresan ellos muy entusiasmados, regresan a Jerusalén a darles la noticia a los apóstoles, que Jesús había estado con ellos. Entonces, fue un día especial, hermanos, porque Jesús se reencontró con sus discípulos. Vamos a verlo ahora sí en Juan capítulo 20, verso 1. Juan capítulo 20, el versículo 1. Dice aquí la escritura. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Nos está hablando del día de la resurrección, el primer día de la semana. Veamos lo que dice el verso 19, hermanos. Verso 19, por favor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos o por miedo de los judíos, vino Jesús y se presentó, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ahora, el trasfondo es ese, hermanos. Desde el viernes había habido confusión, miedo, angustia, desesperación en los discípulos. El sábado, pues así fue, un día difícil. Pero el domingo, hermanos, cuando se presenta el día domingo, es una noticia muy importante. Primero, la noticia que las mujeres que llevaron las especies al sepulcro, pues les llegan a dar la noticia a los apóstoles. No está, el maestro no está, ha resucitado. No está su cuerpo en la tumba. Y sale Pedro y Juan corriendo al sepulcro para querer ver si eso era verdad. Y entonces, hermanos, llegan ahí, no ven nada. Después se le aparece a Pedro y solamente a las mujeres y en ese momento a Pedro es a los que se les había aparecido. Pero dice aquí en Juan 20, verso 1, que ese primer día de la semana, cuando ellas habían llevado las especies, ya en la noche, llegó la noche, dice el verso 19, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban,
reunidos, estaban ahí reunidos, y dice que se presenta Jesús, se puso en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Entonces, dice, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. O sea, para que se dieran cuenta que no era una aparición, no era un fantasma, sino que era él, y ahí están las heridas, las marcas del maestro. Sus manos atravesadas por los clavos, sus pies horadados por esos clavos, su costado, hermanos, atravesado por la lanza. Ellos vieron las heridas, seguramente también las heridas del rostro, las heridas, hermanos, en su cabeza, las heridas que tenía en otra parte de su cuerpo, a lo mejor su espalda, sus heridas. Él les mostró las heridas. Soy yo. Y resucitó, o sea, él estaba vivo ya, estaba vivo. Y cuando él se muestra, hermanos, les dice estas cosas que dice, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Hermanos, pues ese día fue un día muy especial. Un día muy especial para ese momento los discípulos. Entonces, como él se les apareció, hermanos, pues esto fue algo muy, muy particular. Por lo menos la Biblia, hermanos, registra que Jesús se les vuelve a aparecer 8 días después. Eso quiere decir el próximo domingo se les volvió a aparecer. Vamos a verlo ahí en Juan 20, ahora el verso 26. Bueno, en este primer punto, recuerdan que el que faltaba era Tomás, ¿verdad? Tomás no estaba ahí cuando Jesús llegó, pero entonces regresa o se vuelve a aparecer Jesús dentro de 8 días y ahora ahí está Tomás, en el verso 26. Dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Para este momento, de todos los discípulos y hombres que habían estado siguiendo a Jesús, Tomás era el que mostraba la resistencia o tenía la incredulidad, ¿no? De hecho, así se le conoce a Tomás, como Tomás el incrédulo. Porque los discípulos, todos le dijeron, el maestro estuvo con nosotros, está vivo Jesús, resucitó el Señor, el maestro estaba aquí con nosotros. Y Tomás dijo, no, hasta que yo no lo vea, hasta que no meta yo mis manos ahí en su costado, mis dedos ahí en sus heridas, no creeré, no creeré. Y entonces, hermanos, por eso dice aquí el verso 26, 8 días después, ¿qué hizo Jesús, hermanos? Se le presentó a ese que dudaba. Y saluda a todos, eso es lo que dice el relato, saludó ahí a todos, ¿no? Paz a vosotros. Pero el verso 27, miren lo que dice. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, aquel día Jesús estaba muy interesado, hermanos, en disipar toda duda y toda incredulidad de este discípulo o de este apóstol que Jesús, hermanos, pues también amaba como todos los demás y no quería que tuviera esas dudas y esa incertidumbre y le dijo, aquí estoy, Tomás. Mira, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, hermanos, pues los domingos, a partir del domingo de resurrección, fue un domingo muy especial. Los domingos fueron días especiales. Vamos a ver aquí en la diapositiva, hermanos. Pasemos al tercer razonamiento.
El Espíritu Santo que bautizó a los creyentes en Pentecostés, de acuerdo a lo referido en las Escrituras, fue en domingo. Esa fiesta de Pentecostés se llevaba a cabo, hermanos, el último día de la fiesta de Pentecostés, como tal, la fiesta que concluía en Pentecostés fue un domingo. ¿Y qué sucedió el domingo de Pentecostés que describe el libro de Hechos en el capítulo 2? Hechos 2:1. Vamos a ver esa cita, hermanos. Hechos 2:1. Dice, en aquel mismo tiempo, perdón, me equivoqué aquí en la cita que puse. Es Hechos 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentadas sobre cada uno, y fueron todos llenos, dice, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, este evento que nos describe Hechos 2, hermanos, sucedió 50 días después de la Pascua. Esta fiesta que se conocía precisamente como Pentecostés, es una fiesta que se guardaba desde en el libro de Levítico se dio la orden de esa fiesta. Vamos a ver un poquito, quiero explicar esa fiesta de Pentecostés para que nosotros tengamos el dato, hermanos. En Levítico, en el capítulo 23, verso 10. Dice ahí, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y seguéis su mies, seguéis quiere decir de segar, de cortar, segar la mies, cortar la mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El verso 11 dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la meceréis. Entonces, esta ordenanza, hermanos, de la gavilla, de la siega, era precisamente el comienzo de esa fiesta, la fiesta de las cosechas, o también se le conocía como las primicias, por ejemplo. También es la primicias. Eso es el concepto de primicias. Cuando empezaban a recogerse los primeros frutos, se segaba y ahí se daba una ofrenda, las primicias. Pero a partir de ahí se contaban 7 semanas, o en otras palabras, se contaban 50 días o 49 días, a partir al día siguiente que se cortaba esto, como lo dice aquí, el siguiente día de reposo, al día siguiente del día de reposo, es decir, un domingo. Y del domingo se contaban las 7 semanas. ¿En qué iba a caer, hermanos, eso? En domingo otra vez. Esa fiesta de Pentecostés, el concepto Pentecostés es un concepto que quiere decir
quincuagésimo. 7 semanas tenían que contar. Y cuando llegaba la fiesta de Pentecostés, vamos a verlo aquí en el verso 15, dice, y contaréis desde el día siguiente al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Es decir, que al día siguiente del día de reposo, estamos hablando en el Antiguo Testamento, eso quiere decir que el siguiente día era el domingo. De ahí contar 7 semanas, pues iba a caer en domingo también, el último día de esa cuenta. El verso 16 dice, hasta el día siguiente del día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Verso 21. Dice, y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Está hablando de la fiesta de Pentecostés, era un día de reunión especial y bueno, esa fiesta se estaba celebrando en Hechos capítulo 2, verso 1, cuando el Espíritu Santo cayó en ellos. ¿Y qué día era? Entonces, era el día domingo, hermanos. Entonces, por eso decimos, hermanos, a partir del día de la resurrección, los siguientes domingos, el día de la resurrección, el domingo de resurrección y los siguientes domingos fueron domingos diferentes. Y hasta la fecha, hermanos, los domingos siguen siendo diferentes. Porque ¿cuántas veces un domingo viene el Señor a levantar nuestras vidas, a consolarnos, a animarnos, a ministrar su palabra a nuestros corazones, a recrearnos en su presencia, hermanos? Entonces los domingos han sido diferentes a partir de aquel tiempo. Otro aspecto más, regresando aquí a las diapositivas. El registro del Nuevo Testamento habla de que los cristianos se congregaban a oír una enseñanza y a tomar la cena normalmente en domingo, hermanos. A partir de ese día o de la resurrección, los domingos fueron diferentes para los cristianos. Y por ejemplo, en Hechos capítulo 20 nos dice que estaban reunidos el primer día de la semana. Hechos 20, el verso 7. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Saben qué significa aquí partir el pan? Significa la cena del Señor, participar de la cena del Señor. Pablo dice que hacía además de que se habían reunido para partir el pan. Además, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, fue un momento, hermanos, donde la reunión se extendió. Y bueno, pues estaban reunidos con el propósito de participar de la cena y además de recibir la enseñanza de parte de Dios en sus vidas. Entonces los cristianos empezaron a reunirse el día domingo, hermanos. Sí. Eh, en el libro de Apocalipsis,
Por ejemplo, el apóstol Juan hace referencia en el capítulo 1, verso 10, sobre el día del Señor. ¿Y a qué le llama día del Señor? Ahorita lo vamos a ver. Es Apocalipsis 1, el verso 10. Dice ahí, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y bueno, así es como comienza el libro de Apocalipsis con estas descripciones que da el apóstol Juan. Y el día del Señor, hermanos, se refiere al día domingo. Dice la escritura que que Juan, el apóstol Juan, estaba ya en la isla de Patmos. Él estaba desterrado, hermanos, en aquel lugar. El apóstol Juan estaba en la isla de Patmos y bueno, pues él tuvo una revelación, que es lo que después toma este nombre, el nombre del libro de Apocalipsis. Y en ese lugar, hermanos, él recibe esta revelación, dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Entonces, normalmente era un día, hermanos, donde los cristianos pues estaban teniendo pues comunión con Dios, tenían una, eh, sucedía algún evento especial en sus vidas los domingos. Vamos a hablar un poquito, hermanos, también de lo que pensaba la iglesia, la primera iglesia, que describe, por ejemplo, el libro de Hechos, las siguientes generaciones de creyentes. ¿Qué sucedió con esa iglesia, hermanos, cuando ya no estaba Pedro, Juan, ninguno de los apóstoles? Cuando ya no estuvo Pedro, Juan, Pablo, Felipe, cada uno de esos apóstoles que levantó el Señor. ¿Qué sucedió con esa iglesia? Se levantaron otros hombres que fueron conocidos como los padres apostólicos o padres de la iglesia, también se les conoce. Eso en la historia, se les conoce en la historia de la iglesia. Así se les conoce como padres apostólicos o como los padres de la primera iglesia. Y bueno, ellos, ¿qué pensaban sobre el día de reposo? Vamos a verlo. Por ejemplo, está el nombre de este personaje llamado Ignacio. Ignacio. Él fue un hombre que muy probablemente fue discípulo del apóstol Juan y él estuvo hasta el año 100 después de Cristo. Era un padre dentro de la iglesia y él decía lo siguiente respecto al día de reposo: que todo aquel que ama a Jesucristo santifique el día del Señor. Se refiere al día domingo, la reina de todos los días, el día de la resurrección, el día más importante de todos. Así pues, si los que habían andado en prácticas antiguas alcanzan una nueva esperanza, sin observar ya los sábados, sino moldeando sus vidas según el día del Señor, en el cual nuestra vida ha brotado por medio de él. O sea, está hablando de la salvación, ¿no? De la salvación que ahora recibimos y dice que nuestras vidas han brotado por medio de Jesús
y pues distingue que el día domingo es el día en el que Jesús resucitó. Inclusive como que le habla aquí a un grupo de cristianos que eran judíos, se vuelven a Cristo y les dice, ¿no? Si antes habían ustedes observado los sábados, o sea, guardado los sábados, como el Shabbat, dice, ahora que se hagan a una nueva esperanza, ¿no? Moldeando sus vidas según el día del Señor. Moldeando sus vidas según el día del Señor. Si tenían esas costumbres en base al judaísmo, pues ahora la invitación era, pues ahora mejor molden sus vidas a lo que llevamos a cabo en el día del Señor. Esa es la invitación que se hacía, por ejemplo, por este padre apostólico. Hay otro hombre llamado Justino Mártir. Él vivió del año 100 al año 162 después de Cristo. También fue un padre apostólico. Él decía, por ejemplo, del día domingo, hermanos. En el día comúnmente llamado domingo por los hermanos, todos se reúnen en la ciudad y en el país para la adoración. O sea, hemos estado mencionando, hermanos, que el domingo cobró un significado importante y esto no está en la Biblia, esto que estamos leyendo no está en la Biblia, pero quedó registro de esos hechos por personas que hablaban de esto que estaba sucediendo en la vida de la iglesia, de la primera iglesia. Entonces el domingo fue algo particular. Hablando de otro hombre llamado Teófilo de Antioquía, él decía lo siguiente: tanto la costumbre como la razón nos demandan que debemos honrar el día del Señor, viendo que ese día fue que nuestro Señor Jesucristo completó su resurrección de entre los muertos. Y bueno, esto es parte precisamente de lo que ellos enseñaban en la primer iglesia. Después, ya por el año 300 después de Cristo, el cristianismo ya había llegado, hermanos, a ser conocido en muchos lugares. Inclusive ya habían sucedido muchas persecuciones sobre la iglesia cristiana, persecuciones que llevaron a la muerte a Pedro, que llevaron al exilio a Juan, perdón, en la isla de Patmos, que llevaron a la decapitación de Pablo, a Pablo lo decapitaron. Nerón fue el que ordenó, hermanos, que Pablo fuera decapitado. Nerón incendió, eso está ya en registros históricos, Nerón incendia la ciudad de Roma y culpa a los cristianos. Entonces se viene una persecución todavía más fuerte sobre los cristianos. Los cristianos empezaron a esconderse, se dio ese fenómeno que se conoció como las catacumbas, que eran cuevas subterráneas que habían ellos cavado para esconderse, para celebrar sus reuniones, porque el cristianismo estaba siendo perseguido. Pero a pesar de todo eso, hermanos, y a pesar de que hubo muchos cristianos que los lanzaron al Coliseo romano para ser devorados por las fieras, los leones, los tigres, para ser algunos crucificados, algunos eran untados con brea y les prendían fuego. Nerón inclusive fue tan sádico en ese sentido, hermanos, que algunos lugares de sus palacios, jardines, los iluminaba con cristianos que estaban siendo quemados. Y eso se vino sobre la iglesia, hermanos, pero a pesar de todo eso, el cristianismo se difundió en muchos lugares. El cristianismo llegó a casi todos los lugares, hermanos. Había llegado la palabra de Dios. Bueno, pasan los años, los siglos, hasta el año 300 después de Cristo, viene un emperador a Roma que se llamó Constantino. Constantino. Y este emperador, hermanos, que él supuestamente recibió una visión
una señal en el cielo, y esa señal es la señal que tiene como símbolo el Vaticano en su bandera o en su escudo como estado, como el estado del Vaticano. Es como una cruz con una P, o sea, ahí encimados. Entonces él recibe supuestamente esa señal en el cielo y para él era una respuesta de que Dios lo iba a ayudar a conquistar Roma. Él se convierte en el nuevo emperador. Su madre era una mujer muy devota de la fe cristiana, pero para ese entonces, hermanos, el cristianismo ya se había estado mezclando con distintas prácticas paganas. Y en ese entonces, pues ya la fe que tenía esta mujer, pues era ya más lo que ahora conocemos como el catolicismo. La mujer llamada Elena, creo que se llamaba su madre de este hombre, Constantino. Y ella mandó a construir iglesias, distintos recintos, así catedrales, templos, en diferentes lugares por la fe que ella tenía o sea, por la fe cristiana que supuestamente ella profetizaba. Entonces, para cuando este hombre es emperador, él establece distintas leyes, hermanos. Y entre esas leyes establece el domingo como un día de descanso. Ya lo hace como un día reconocido por el Imperio Romano como un día de descanso. Además de eso, establece como la religión oficial de Roma el cristianismo. Y a partir de ahí es lo que nosotros conocemos como la Iglesia católica romana. Es cuando surge esa organización religiosa, hermanos. Y bueno, ¿por qué les digo esto? Porque algunas personas que hacen referencia al domingo dicen que como Constantino fue el que estableció el domingo como un día de celebración cristiana católica, entonces eso es pues estar asociado con la bestia, o sea, con la ramera, ¿no? Así ven a la Iglesia Católica como la ramera del Apocalipsis, como la marca de la bestia, como asociación con el falso profeta. Y entonces, por eso, hermanos, algunas agrupaciones, por ejemplo, los adventistas, por eso ellos mejor escogieron el sábado, en base a ser más literales a lo que dice la Escritura, y no el domingo, porque lo concebían más bien como la profesión de la fe católica. Pero nosotros en esto que hemos estudiado desde el domingo, desde el jueves pasado y hoy, hermanos, estamos dando este estudio para quitar esos conceptos y esas ideas. O sea, el domingo no es porque lo haya establecido la Iglesia Católica. El domingo ya lo venían guardando los cristianos como un día especial, un día diferente. Lo que hizo este hombre solamente es instituirlo o autorizarlo él como con la posición que él tenía como un emperador, como un rey, como un gobernante, establecerlo oficialmente. Pero eso ya lo venían haciendo los cristianos. Nada tiene que ver con el catolicismo. Más bien tiene que ver con la fe que nos habla la Escritura, porque es un día especial, hermanos. Un día en el que Jesús resucitó. Es el día en el que los cristianos se reunían a bendecir, alabar, adorar, como veíamos hace un rato, a partir el pan. O sea, a dar referencia, ¿no? A tener un momento especial, recordar la resurrección de Cristo, su salvación, recordar el amor de Cristo por ellos. Y eso es el propósito del día de reposo, hermanos. Entonces, este evento fue lo que marcó, marca esta ceremonia, o perdón, este día que es el día de reposo, la resurrección. Jesús se presenta a sus discípulos,
el derramamiento del Espíritu Santo y el ejemplo que tenemos de la primera iglesia, que el domingo lo empezaron a ver como un día, pues obviamente particular. Ahora, recordando un poquito, ¿qué hacían los judíos en su día de reposo, en el Shabbat? Conmemoraban la liberación de la esclavitud de Egipto. ¿Qué hace ahora el cristiano un domingo? Recordando la liberación de ese Egipto espiritual en el que nosotros estábamos, esclavizados al pecado, la maldad, las cosas de este mundo, esclavos bajo el faraón de este mundo, que es el diablo, ¿no? Y fuimos liberados de esa condición, hermanos. Entonces, si los judíos guardaban en ese día una conmemoración de la liberación de la esclavitud de Egipto, pues ¿cuántas más razón o una mayor razón tiene el cristiano para celebrar el día domingo? Además, en el judaísmo también se celebraba el fin de la creación. ¿Qué hace un cristiano, hermanos? ¿O qué sucede en la vida de una persona cuando ésta se entrega a Cristo? Dice la Escritura, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, no celebramos en sí la creación de los cielos y la tierra, sino la nueva creación de nuestras vidas. ¿Qué hacía el judío, hermanos, celebrando precisamente en el día de reposo? Pues celebrando, hermanos, también el hecho de que podía adorar a un Dios. Hermanos, nosotros, aún como dice Hebreos, Jesús entró a ese tabernáculo en los cielos y abrió la brecha para que entremos hasta el lugar santísimo. Nosotros, hermanos, podemos ahora adorar a Dios. No solamente como lo hacían los judíos una vez al año, el sumo sacerdote, y habiendo expiado su propia vida y la del pueblo, entraba hasta la presencia del lugar santísimo para ofrecer un sacrificio. Pero Cristo vino, hermanos, rasgó el velo por su sacrificio y ahora el cristiano puede entrar a adorar a Dios. Entonces, estos asuntos tienen que ver con el día de reposo, hermanos. Es un día para alabar a Cristo, para adorarlo. ¿Qué se puede o qué no se podría hacer en el día de reposo? A veces podría ser esa la pregunta. Tenemos una referencia, hermanos. ¿Qué se debe o no se debe hacer en el día de reposo? Quiero concluir con esto. Bueno, son dos puntos de referencia para saber qué se debe y qué no se debe hacer en el día de reposo. Lo que nos indican las Sagradas Escrituras. ¿Qué se puede hacer en el día de reposo? Pues lo que nos dice las Sagradas Escrituras. La instrucción que viene en las Sagradas Escrituras. Ya lo decíamos hace un rato, hermanos, el sentido del día de reposo. Por eso ponía el ejemplo. Si fuéramos en ese sentido tan literales en el día de reposo, ninguna obra hagas en él. Entonces quiere decir que ni los policías, ni los médicos, ni las enfermeras, ni los bomberos, ni los de seguridad, ni algún otro medio de trabajo que sea quizás indispensable en un sentido para realizar ciertas actividades, se podría llevar a cabo. Pero hay cosas que sí nos muestra la Escritura. Jesús, ¿qué hizo en el día de reposo? Hizo el bien, la misericordia, el amor, la compasión, visitó a los enfermos, sanó a los enfermos, predicó la palabra, etcétera. Entonces, ¿qué pudieron hacer los discípulos? Pues cuando iban de camino comieron espiga, ¿no? Le dijo al paralítico, toma tu lecho y anda. Y los fariseos se enojaron. Oye, ¿por qué estás cargando tu lecho? Hoy es día de reposo. No debes de hacer eso. Y aquel paralítico le dijo, bueno, pues el que me sanó, pues me dijo que tomara mi lecho. Yo creo que tiene la autoridad para, pues así como tuvo la autoridad para sanarme, tuvo la autoridad para decirme, toma tu lecho y vete a tu casa. O aquel hombre ciego que sanó y que de repente decían los discípulos, hermanos, perdón, los apóstoles, que había 6 días que fueran a ser sanados en esos días, pero que en el día de reposo pues, se guardara. O sea, desde la perspectiva de ellos, no se podía ni se debía hacer sanidad el día de reposo porque se estaba haciendo un trabajo. Y Jesús,
condena esa acción de los fariseos porque les dice, bueno, si tu oveja o tu buey cae a un hoyo, no vas y lo vas a sacar. O sea, harás lo posible para sacarlo. ¿Por qué no se les va a ayudar a estas personas que están en una necesidad? Entonces, las escrituras nos pueden dar luz en ese sentido, hermanos. También la vida de Jesús es un ejemplo, hermanos, de lo que él hacía en el día de reposo. ¿Sí? Tenemos esas referencias, hermanos, para entender lo que podemos hacer. Lo que sí se puede hacer, ya lo mencionamos, es descansar del trabajo y de los afanes. Deleitarse en la adoración a Dios y en el estudio de su palabra de forma privada o en grupo, ¿no? Como tenemos la reunión un domingo, pues lo podemos hacer aquí de forma colectiva o a veces hasta familiar se puede hacer en algún otro momento después de la reunión, de forma colectiva o privada, meditar en la palabra de Dios, en la adoración. ¿Qué más se puede hacer, hermanos? Disfrutar del compañerismo de familiares y amigos en la fe y aún familiares pues que como decíamos, quizás no hemos visto, no hemos visitado. Reposar y tener tiempo de reflexión también, hermanos, es un tiempo para reflexionar muchas veces lo que Dios nos ha hablado, decisiones, necesidades, decisiones que se van a tomar o que se necesitan tomar. Reflexionar, hermanos, pedir dirección en Dios. La palabra reflexión nos referimos, hermanos, a meditar en el consejo de Dios, buscar la presencia de Dios y estar reflexionando sobre la palabra de Dios. Hacer misericordia al prójimo es otra de las cosas que se puede hacer en el día de reposo. Hacer el bien, ¿no? Ayudar a una persona en necesidad, etcétera. Son algunas cosas, hermanos, lo que se puede hacer en el día de reposo. ¿Qué les parece si terminamos haciendo una oración? Amado Dios, en el nombre de Jesús queremos darte gracias. Gracias por lo que está escrito en tu palabra. Señor, queremos pedirte en el nombre tuyo que tú nos ayudes, nos bendigas, Señor, que nos des de tu dirección, de tu claridad, de tu entendimiento, para que podamos, Señor, guardar tu palabra, obedecerla, Señor, cumplir los propósitos que tú tienes en las Escrituras, que nuestra vida sea, Señor, pues enseñada y dirigida cada vez más por lo que tu palabra nos habla. Gracias por este mensaje. Nos ponemos en tus manos, Señor, y gracias porque nos das un día para descansar, reposar, Señor. Que tú seas honrado y glorificado en él, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues terminamos esta reunión, hermanos.